Bienvenidos a nuestra reseña del emocionante juego Streets of Rage 4. Prepárense para sumergirse en el vibrante mundo de Wood Oak City y enfrentar emocionantes desafíos mientras revivimos la nostalgia de los clásicos juegos de beat'em up. Acompáñennos mientras exploramos los nuevos gráficos de alta definición, la emocionante jugabilidad y la increíble banda sonora que hacen de Streets of Rage 4 una experiencia inolvidable. Comencemos esta aventura juntos y descubramos todo lo que este juego tiene para ofrecer. Hubo varios intentos de crear un cuarto juego de Streets of Rage, uno que terminó convirtiéndose en Fighting Force de Eidos, otro propuesto por Ancient y Yuzo Koshiro, y algunos bocetos conceptuales del estudio sueco Green, creadores de Bionic, Commando Rearmed. Pero ninguno de estos intentos llegó a materializarse. Sin embargo, a finales de la década de 2010, Sega comenzó a trabajar con estudios externos para resucitar algunas de sus IPs más emblemáticas. Esto finalmente resultó en un auténtico Streets of Rage 4, lanzado en 2020, más de 20 años después del último juego en el Genesis. Fue co-desarrollado por War Crash Games, previamente conocidos por el excelente beat-em up indie Streets of Fury, con visuales de Lizard Cube, quienes trabajaron en el remake de Wonder Boy The Dragon's Trap unos años antes. Ha pasado bastante tiempo en el mundo de Streets of Rage, aunque no tanto como en el mundo real. Axel y Blaze han dejado la fuerza nuevamente, pero una nueva amenaza ha descendido sobre Wood Oak City, en forma de música hipnótica. El señor X ha desaparecido hace tiempo, pero sus dos hijos, Enyar y Zara, ya han tomado su malvado manto y no son precisamente secretos detrás de la conspiración. Los dos viejos héroes se preparan para contraatacar, junto con Cherry, la hija de Adam, básicamente actuando como reemplazo de Skate y Floyd, un tipo corpulento con miembros robóticos similares a los del Dr. Zan. A mitad del juego también aparece Adam, haciendo su primera aparición jugable desde el Streets of Rage original. Los gráficos ahora son de alta definición, similares al mencionado remake de The Dragon's Trap, y lucen maravillosos. El estilo es una evolución perfecta de los juegos de 16 bits, con un aspecto de cómic colorido que aún mantiene la crudeza del original. Cada captura de pantalla parece una obra de arte, especialmente los fondos detallados meticulosamente, pero también es un videojuego completamente animado. Imagina enviar esto a los niños de los años 90 y decirles que esto es lo que estarían jugando en 2020. Un graffiti de fondo bromea diciendo: ¿dónde están mis píxeles? Hay escenarios familiares de beat-em up, como bares, azoteas y callejones traseros, mientras que Streets of Rage 4 también te llevará por galerías de arte y aeropuertos. Y las opulentas mansiones de rascacielos son cosa del pasado, ya que los villanos definitivos han utilizado su riqueza mala vida para convertir todo un castillo en su fortaleza. Una gran cantidad de compositores contribuyeron a la banda sonora, con el destacado Yuzo Koshiro proporcionando algunas pistas, principalmente los temas de apertura y las peleas contra jefes finales. No sorprende que estos suenen más parecidos a los primeros dos juegos de 16 bits. Los temas de los jefes fueron manejados por una variedad de músicos, tanto orientales como occidentales, incluyendo a Yoko Shimomura, Legend of Mana, Kingdom Hearts, Keiji Yamagishi, Ninja Gaiden y Harumi Fujita, muchos juegos de Capcom, así como Motohiro Kawashima, el co-compositor de los juegos de Streets of Rage de 16 bits, también contribuye en Das Mortal, Scattel 16 Wobe. Sin embargo, la mayor parte de la banda sonora fue obra de Olivier de Riviere Remember Me, quien compuso la mayoría de los temas de niveles. En lugar de las pistas que se repiten en la mayoría de los juegos de 16 bits, la música fluye y evoluciona a medida que avanzas por las áreas del escenario. Estas piezas pueden no causar mucha impresión en la primera reproducción, pero cuando las vuelves a jugar o escuchas la música por separado, comienzan a sincronizarse, por lo que cuando una parte específica de la pista suena, tu mente dice: ¡oh! Este es el momento en que las celdas se abren y los malos saltan para atacar. La música dinámica rara vez se usa en este tipo de juegos, pero aquí se utiliza de manera muy efectiva.
Los juegos anteriores estaban fuertemente influenciados por la música de baile de la época. Pero en lugar de mantener esa sensación retro ahora, gran parte de la banda sonora la actualiza para sonar como música de club moderna del siglo XXI. El resultado final suena bastante diferente, y aunque sería interesante imaginar cómo sonaría toda una banda sonora de Koshiro y Kawashima, especialmente usando sintetizadores más modernos, sigue sonando absolutamente brillante. También hay una banda sonora retro que consiste en canciones de los dos primeros juegos, tanto las versiones de Genesis como de Game Gear. En cuanto a la jugabilidad, es muy similar a Streets of Rage 2, aunque un poco más contundente debido al énfasis en los combos y el malabarismo. Además del movimiento especial, los movimientos de ataque y salto, se utiliza un cuarto botón para recoger objetos y lanzar armas, una utilidad que no es estrictamente necesaria, pero es muy bienvenida. Sin embargo, no todos los personajes pueden desplazarse rápidamente, por lo que no es tan rápido como Streets of Rage 3. En su lugar, esos movimientos se dan solo a personajes específicos. Cherry puede correr. Adam puede esquivar horizontalmente para darles más individualidad. En su mayor parte esto funciona, sin embargo hay ciertos enemigos que usan ataques poderosos que tienen un tiempo de preparación muy corto o no se pueden golpear mientras los cargan sin una forma rápida de evitar estos ataques. Realmente necesitas acercarte a estos personajes con cuidado. También hay una amplia variedad de enemigos, los mismos y Signals y Galcias, que los viejos juegos por supuesto. Pero también hay policías con escudos antidisturbios recargables, punks de pelo largo, que tienen devastadoras patadas giratorias, rockeros con casco y corpulentos, con un poderoso ataque de carga. Luchadores robots, que pueden atraer magnéticamente objetos metálicos en la pantalla. Muchos de ellos son presentados a lo largo de los niveles, a medida que avanza el juego, desafiándote a enfrentar diferentes combinaciones de enemigos, por lo que tus habilidades siempre están siendo puestas a prueba. Mientras que el personaje Galcia, con un cuchillo, apareció por primera vez en Streets of Rage, aquí es casi cómicamente poderoso, una amenaza que debe ser enfrentada inmediatamente antes de enfrentarse a cualquier otro enemigo. De manera hilarante, en el nivel de Chinatown también puede recoger lanzas gigantes, lo que lo convierte en una amenaza aún mayor. Un buen detalle es Estelle, una antagonista recurrente que es una oficial de policía y puede convocar un coche de policía para bombardear la pantalla con explosivos, un guiño a la habilidad del primer juego. El sistema de movimientos especiales también ha cambiado cuando ejecutas uno. Temporalmente pierdes algo de salud, que recuperarás después de asestar algunos golpes. Sin embargo, si te golpea un enemigo, perderás esa porción de salud. Esto fomenta el uso regular de ataques especiales mientras aún requiere que no juegues descuidadamente, animando a un equilibrio saludable entre el ataque y la defensa. También nuevos movimientos estrella, que se pueden usar en función de cuántos iconos de estrella ocultos puedas encontrar a lo largo del escenario. Estos no son tan poderosos como los movimientos de coche de policía del primer juego, pero también son más adecuados para controlar multitudes que tus otros ataques especiales. En total hay 12 etapas, lo que lo hace significativamente más largo que los juegos de 16 bits, que se limitaban a 8 niveles. Más allá de su estética, la serie Streets of Rage fue también considerada porque estaban hechos para el público de consolas, por lo que no eran tan brutalmente difíciles como a menudo eran sus contrapartes de arcade. Streets of Rage 4 evoluciona esto al cambiar drásticamente su equilibrio. Con los juegos de 16 bits, te daban un puñado de vidas y continuaciones, y se esperaba que llegaras hasta el final. En Streets of Rage 4, tu recuento de vidas y puntajes se reinician en cada etapa, y quedarte sin vidas requerirá reiniciar los niveles. Esto divide el juego en 12 desafíos más pequeños en lugar de uno grande. Con este enfoque, los ataques enemigos son mucho más poderosos, y con mayor frecuencia te enfrentas a la amenaza de perder vidas. Sin embargo, también se colocan restauradores con más regularidad, para que siempre puedas mantener tu salud al máximo si has jugado lo suficientemente bien. La mayoría de los jefes también tienen al menos un restaurador de salud, que puedes guardar hasta que lo necesites, siempre que puedas llegar a esa parte de la pantalla antes de ser derrotado. Sin embargo, una vez que hayas vencido el modo principal, puedes desbloquear un modo arcade, que requiere que completes todo el juego con un solo crédito en una sola partida.
Los combos te proporcionarán puntos extras cuanto más tiempo puedas mantenerlos. Sin embargo, si te golpean, pierdes todo el bono, por lo que siempre es un equilibrio de riesgo-recompensa intentar llegar más alto. Esto no solo otorgará vidas extras, sino que tu puntaje se sumará a un total de puntos global, que luego puede desbloquear versiones retro de los personajes. Los sprites robustos parecen hilarantemente fuera del resto del juego, pero todos juegan como lo hacían en los viejos tiempos, a menudo con un enorme poder para compensar su menor conjunto de movimiento. La pandilla del primer Streets of Rage también recibe el movimiento de coche de policía que limpia la pantalla. En la versión inicial del juego, Max y Shiva aparecen como jefes, y solo sus versiones de sprite de la vieja escuela son desbloqueables. Rue aparece en el fondo de un bar, pero solo es jugable en su forma retro en el DLC. También hay arenas ocultas de estilo retro basadas en los viejos juegos, desbloqueadas usando un taser en las máquinas recreativas encontradas a lo largo de los niveles. Mecánicamente hay muy poco de esto que sea realmente nuevo, ya que estos son aspectos que han existido desde hace mucho tiempo como parte del ADN de los juegos de beat 'em up, pero aquí están implementados hábilmente por el equipo de Warcrush, que ha demostrado una extraordinaria experiencia en el género. De hecho, Streets of Rage 4 no solo quiere ser un juego de nostalgia de la vieja escuela, sino que es algo que no solo parece y suena moderno, sino que también pulimenta las mecánicas de juego de los años 90, con décadas de perspectiva en diseño. Es un juego que es acogedor para los recién llegados, especialmente con los modos de dificultad más fáciles, pero también algo que los jugadores golpea prácticamente todos los puntos de un beat 'em up de alta calidad. No es exagerado decir que este es uno de los mejores en el género. Este paquete fue reforzado aún más por el DLC Mr. X Nightmare, lanzado en 2021. Esto incluye 3 nuevos personajes, todos jefes en la versión original: Max, Estelle y Shiva. Max sigue siendo una potencia, pero es más rápido que Floyd, en gran parte gracias a un movimiento de patada deslizante. Estelle es súper divertida, con un movimiento especial donde salta por la pantalla, agarra a un enemigo y lo golpea en el suelo, así como un lanzamiento de granada. Y Shiva es increíblemente flexible cuando se trata de combos, pero su cuerpo es una potencia que se niega a usar armas. Además, hay un extenso modo de supervivencia donde entras en una simulación basada en los recuerdos de Mr. X, estructurada de manera similar a un roguelike. Cada etapa es una arena generada aleatoriamente, llena de una variedad de enemigos y armas. Cuando vences a uno, se te ofrece una ventaja que dura el resto de la carrera. Algunas de estas agregan ataques elementales a tus golpes. Algunas aumentan la fuerza, pero restringen de alguna manera otra habilidad. Y así sucesivamente. Solo tienes una vida, y los puntos desbloquearán estrellas adicionales. Cuando mueres, tus puntos se utilizan para desbloquear movimientos adicionales personalizables para tu personaje, que se pueden usar en cualquier otro modo. Aquí hay muchos fondos nuevos, incluidas algunas arenas de estilo retro, junto con una gran cantidad de nueva música compuesta por T. Lopez Sonic Mania. También hay algunas armas nuevas, algunas de las cuales son bastante ridículas, y niveles de dificultad adicionales. El DLC habría valido la pena solo por los personajes adicionales, pero junto con el modo de supervivencia y los movimientos adicionales para todos los personajes, mejora aún más lo que ya era un juego brillante. Y con esto concluye nuestra reseña de Streets of Rage 4. Esperamos que hayan disfrutado explorando este mundo lleno de acción y nostalgia tanto como nosotros. Desde los gráficos de alta definición hasta la emocionante jugabilidad y la increíble banda sonora, Streets of Rage 4 ofrece una experiencia de juego que seguramente cautivará a los fans de la serie y a los nuevos jugadores por igual. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura y nos vemos en el próximo vídeo.
to show.